Buenas tardes, Ana Ballester. Súper bienvenida a esta charla de la ACF, Abogados Colaborativos de Familia. Estoy súper encantada de tenerte aquí. Y Em, yo también de estar aquí con vosotras. es que Muchas gracias por vuestra invitación. muchas de nada. Que bueno, vamos al grano. Ana, Cuéntame. estudiaste Derecho en la Ujú. Universidad de Valencia. Eso es. Tienes bueno, hasta el 98. Curso o sea, un diploma de ordenación del territorio, o sea, tema urbanístico, ¿no? Eh, Sí, yo estuve unos 10, 12 años dedicada al urbanismo. Fíjate, mira, a mí me gusta el urbanismo, mira que es Sí. árido, pero no sé por qué a mí me gusta. Tienes un máster, ya un poco posterior, en mediación y gestión eficiente de conflictos de la Universidad Cardenal Herrera, Oria. Ujú. Cardenal Herrera, Sí, Oria. sí, sí, el CEO Cardenal Herrera. Luego también tienes una formación, además de varios años, formación internacional en constelaciones familiares y sistémicas del Instituto Gestalt de Barcelona, Ujú. además, era un máster, un curso con un trabajo de la aplicación de las constelaciones familiares en el mundo jurídico. Mm. También tienes formación en terapia Gestalt y por último tienes formación en Derecho Sistémico de aplicación de las constelaciones familiares para la resolución de conflictos de la Facultad Innovare. Has Y de estado Brasil. de Brasil. Sí, sí que es donde está la cuna del derecho sistémico allí. Ujú. Ahora nos cuentas de todas formas. Experiencia profesional, estuviste en el registro de la propiedad, en temas de urbanismo, edificación, en despacho de abogados urbanistas, efectivamente, con instrumentos de planeación, de gestión, etcétera, etcétera, en otros estudios de arquitectura y urbanismo, en Ayuntamiento de Cheste como técnica de administración especial urbanista, en otro estudio de arquitectura, en otros despacho de abogados urbanistas. Y después, a partir más o menos de 2011, ejerciendo independientemente como abogada, en administrativo, obviamente, civil, familia y mediadora. Desde 2017 tienes el despacho abierto en Burjasot. Ujú. Eres colegiada, obviamente, en el Colegio de Valencia y eres mediadora inscrita en el registro de mediadores. Haces intermediación hipotecaria, obviamente, o sea, tienes experiencia en urbanismo y en registro. Y impartes el taller de mediación sistémica para el diploma universitario de experto en mediación y gestión de conflictos del ICAF. Ujú. Y bueno, ahora nos vas a hablar también de talleres grupales de constelaciones familiares de Alt Benestar de Valencia, que es el Centro de Constelaciones Familiares del Edificio Algón de Burjasot, y formación de introducción a la justicia sistémica en el Juzgado Torrent número 5 de, de Torrent. Provincia de Valencia, sí. Muchas cosas has hecho. Sí. Sabes mucho de urbanismo, eso sí, un momentín que están pidiéndome. A ver, reenviar. Mm, a ver, un momento. Aquí. Vale. Tengo que tener aquí un secretario para que me haga estas funciones. Si no. Bueno. Vemos que has estudiado Derecho, una formación tradicional, ¿no? De Derecho, has ejercido así a grandes rasgos en la especialidad de urbanismo y administrativo y en un momento dado te has derivado a todo esto de mediación, constelaciones, etcétera, etcétera. Y a la parte más humana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, cuéntame cómo ha sido esa transición desde estudiar un derecho tradicional a estar ahora en derecho sistémico. Pues mira, el tema es que cuando yo hice la carrera de Derecho, a mí me gustaba mucho lo que era la materia, ¿no? El tema de los derechos, el, el saber, ¿no? El saber que era lo que las leyes, ¿no? Las leyes lo que nos protegían y un poco
la protección que teníamos los ciudadanos, ¿no? De alguna manera, el saber, ¿no? Eso me encantaba mucho. Y luego el tema de las injusticias, o sea, estaba como muy conectada con el tema de la injusticia, ¿no? Cuando había una injusticia, algo que me movilizaba. Lo que pasa es que cuando hice la carrera, no me conectaba con la parte del ejercicio profesional. Cuando hacíamos las prácticas, toda la parte esta de ir a los juzgados y demás, era algo que me daba como mucho rechazo, me rechinaba mucho, no sé. No me veía ahí, no sé por qué. Era como... Y el tema fue que cuando acabé la carrera, se me ofreció la oportunidad de trabajar en el registro de la propiedad, que me gustaba todo este tema, pero estuve unos años allí y al final pues me aburría, ¿no? Porque digo, es que aquí estoy entre papeles, pero a mí lo que me gusta son las personas y aquí casi no tengo contacto. Entonces digo, pues bueno, me voy a hacer una pasantía y en aquel momento el urbanismo en Valencia estaba como muy en auge y a mí todo el tema de asesoramiento jurídico y todo esto me gustaba mucho. Y entonces, bueno, fui a hacer una pasantía en un despacho de abogados de urbanismo y a partir de ahí pues enganché con uno de los clientes, me quiso contratar en su despacho, ¿no? Y a mí me gustaba mucho todo el tema de contacto, porque claro, como nos dedicábamos a gestionar programas de actuación integrada en el despacho, era un despacho de arquitectos y necesitaban a un abogado que llevara la parte jurídica. Entonces, a mí lo que más me gustaba era la parte de atender a la gente, ¿no? Explicarles todo, la información, los derechos que tenían. Todo eso a mí me encantaba, la parte más humana, ¿no? Entonces, el urbanismo me gustaba, pero me gustaba muchísimo más la conexión con la gente. Y bueno, estuve bastantes años trabajando con todo esto y cuando ya al final, con la crisis, ¿no? que vino del urbanismo y todo lo que pasó aquí en Valencia, bueno, en España, ¿no? Pero aquí en Valencia como más, ¿no? Porque teníamos una ley urbanística muy específica, ¿no? Y cuando, bueno, al final se acabó el trabajo, ¿no? Y entonces me encontré en una tesitura de qué quiero ser, ¿no? En el año 2011 digo, pero ¿yo qué quiero hacer? Porque al final a mí lo que me gustaba era la parte humana, pero no creía en el tema de los juzgados. O sea, la parte del sistema judicial no me convencía. Y era como uf, meterme abogada al uso, no, no me veo, ¿no? Entonces, bueno, se apareció en mi camino la formación de mediación y me gustó mucho porque yo ahí sí que me veía esa parte de como más humana, ¿no? La psicología siempre me ha gustado mucho, escuchar a las personas, el saber qué les mueve, todo esto, ¿no? Entonces, esta parte como que me movilizó mucho la mediación y a partir de ahí, pues yo, de hecho, con algunos compañeros de la formación del máster montamos un despacho de mediación, pero la mediación no funcionó. Y yo sentía que no funcionaba porque yo no tenía suficientes herramientas para sostener a los clientes. O sea, cuando había, por ejemplo, un tema de familia muy conflictivo, con una carga emocional importante, yo no sabía gestionar esas emociones. Entonces, lo pasaba mal, sentía mucha tensión, mucha presión y al final tampoco sabía, o sea, tampoco sabía ni por dónde llevarlos, ¿no? Y al final dije, uy, aquí me falta algo. Y entonces en ese impasse, al final yo creo que cuando tú pides algo al universo, ¿no? El universo te lo da. Y yo pedí que me dieran una herramienta y me apareció en mi vida la formación de constelaciones familiares. Fui a un taller, me gustó mucho y tuve también la oportunidad de ver, vino a España, a Ávila, Bert Hellinger, que fue el creador de esta herramienta, y tuve esa oportunidad y no la dejé perder. Y para mí fue un antes y un después en mi vida, porque ya supe, o sea, es como que tenía que trabajar en esto y de esta manera, ¿no? Y porque muchos de los asuntos que salían en los talleres que vi con Bert Hellinger eran temas que eran jurídicos, pues separaciones, temas de herencia, y yo decía, madre mía, pero si es que con esto podemos hacer bueno, un trabajo súper bonito y súper importante con los conflictos, ¿no? O sea, y yo decía, ¿cómo esto no se está haciendo ya, ¿no? Y Ujú. bueno, lo que hice fue empezar a hacer la formación y desde ahí pues que no he dejado de formarme, porque una vez entras en el mundo de la terapia te encanta tanto que ya no Mm. puedes dejar de hacer cosas, ¿no?
Y siempre que puedo estoy en formación con todo esto, autoconocimiento, formación en terapia, todo esto me gusta mucho. Genial. A ver, entonces, así para, yo creo que a todo el mundo de los que estamos aquí ya lo conocemos, pero al menos nos podrías dar una pincelada de qué es para ti o qué es, cómo podrías definir una constelación familiar. Pues una constelación familiar es proyectar en el espacio, que se puede hacer bien con personas o bien con elementos, sean muñecos, em, sean bloques de madera, o elementos, ¿no? Proyectar en el espacio la imagen interna que una persona tiene de un asunto, sea un tema de conflicto, una relación con de vínculo con una persona, X. En el momento en que tú eso que tienes dentro lo vuelcas en una imagen, te da mucha información, Ujú. Como porque el esa información es la que tú empiezas como a conectar internamente con cosas, ¿no? Empiezan a generar movimientos. Ujú. Vale. ¿Y qué diferencia hay entonces entre las constelaciones familiares y el derecho sistémico? Bueno, la diferencia es que la constelación familiar es, digamos, se habla más de la parte grupal, ¿vale? De cuando se hace en grupo. Mm, Pero se pueden hacer ejercicios sistémicos o se puede hacer, se puede trabajar con dinámicas que no sea una constelación grupal, ¿vale? Se puede hacer pequeños ejercicios y esto abarcaría, el derecho sistémico sería todos estos ejercicios sistémicos que se hacen aplicados al mundo del derecho, a los conflictos jurídicos. vale. ¿Podrías poner algún ejemplo de ejercicio sistémico? Sí, por ejemplo, yo a veces trabajo con los clientes. O sea, cuando hacemos, ahora hablaremos de los talleres de justicia sistémica en el juzgado, pero para que los abogados conozcan un poquito la herramienta, hacemos ejercicios sistémicos que consisten en trabajar en grupos de 3 personas y entonces una persona se representa a sí mismo, otra persona representa un conflicto X que tenga la persona que va a trabajar y otra persona representa la solución. Vale. Entonces, o sea, la persona que va a trabajar coloca a las 3 personas, ¿no? A ella misma y a las otras dos, de la manera que siente, pues a lo mejor el conflicto, ¿no? Dice, pues el conflicto lo coloco aquí enfrente o muy lejos o dándome la espalda, ¿no? Como ella siente que está. Y a partir de ahí deja que se dé el movimiento, se dé un movimiento. Y las personas que van a representar esta situación van a tener movimientos internos a nivel corporal y emocional que le van a dar información a la persona que trabaja. Ujú. Este movimiento, que no es una constelación como tal, porque una constelación es un grupo con una persona que va a exponer un caso, ¿no? Y que se va a trabajar entre todos. Este movimiento, este ejercicio sistémico, puede darle muchísima información a la persona que trabaja igual que una constelación grupal. Vale. Entonces, bueno, ya más o menos se vislumbra lo que puedes contestar, pero ¿cómo integras tú las constelaciones familiares o el derecho sistémico en tu práctica, en tu trabajo, en tu despacho? Pues mira, yo lo integro de 2 maneras, como, así como en bloques, ¿no? Una es como profesional, porque uno de los principios en los que se basa la filosofía de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, son los órdenes de la ayuda, ¿vale? Ujú. Nosotros, como profesionales del derecho, no podemos olvidarnos que somos profesionales de la ayuda. Estamos al servicio de nuestros clientes para ayudarles a resolver los conflictos que tienen, sea con un procedimiento judicial o con una negociación, con una conciliación, como sea, ¿no? Entonces, el tener bien integrado los órdenes de la ayuda que establece la filosofía de Bert Hellinger a mí me ha ayudado mucho porque me ayuda a ejercer la profesión desde un lugar mucho más ligero, que no me pesa tanto. Porque si tienes incorporado estos órdenes, tienes en cuenta que el conflicto es del cliente, no es tuyo. Tú eres el último que llegas, ¿no? En este asunto. O sea, el cliente a lo mejor esta situación la está llevando hace muchos años y tú llegas ahora
para ayudar al cliente a resolver el conflicto de la mejor manera. Entonces tú tienes que tener en cuenta que estás al servicio del cliente. Entonces, en el momento en que el cliente te dice, yo esto no lo sé gestionar, llévalo tú, y se infantiliza, se pone como pequeño y a ti te pone como de su padre o de su madre para que le soluciones el problema, tú tienes que tener claro cuál es tu lugar y decir, no, yo aquí solo soy tu abogada. No soy Mm. ni tu madre, ni tu padre, ni el que te va a solucionar todos los problemas. Simplemente estoy a tu servicio como abogada, O sea, ¿vale? sería Entonces, el rol del salvador en el que incurrimos muchos abogados, ¿no? eso es. El Mm. rol de Salvador, que muchas veces, esto lo decía también Bert Hellinger, la transferencia y la contratransferencia es el cliente nos pide, se pone de niño y nos pide que mamá o papá le solucionemos el problema y nosotros entramos con esa transferencia y en lugar de ponerle el límite, le entramos como mamá o papá de él y le decimos, sí, sí, yo te salvo. Yo te Ujú. salvo y te soluciono el problema. Mm. Entonces, genero dos problemas. Una, yo me agoto como profesional porque me estoy colocando en un lugar que no me corresponde, ya pierdo mi lugar de abogada, ya me pongo de otra cosa, pero de abogada no, de salvadora, que eso carga mucho en nuestra profesión. Y dos, al continuar infantilizando al cliente, le quito responsabilidad y fuerza para que él pueda afrontar este problema o este asunto que tiene. Claro. ¿Eso sería una ley? Esta es una ley, sí, esta es una ley de los órdenes de la ayuda que habla de tratar al cliente como un adulto. Esa sería una ley. Vale. Sí, esta es la segunda ley. La primera ley sería la del equilibrio entre el dar y el recibir, que muchas veces como abogados nos pasa que nos cuesta respetar ese equilibrio, ¿no? Bueno, yo hablo en mi caso, muchas veces pasa que estás llevando un procedimiento judicial, el resultado no es el que espera el cliente, recurrimos, apelamos y bueno, esa apelación no la cobramos porque nos sentimos como responsables, entonces ya empezamos a desequilibrarnos, ¿no? Esa es una parte también. Ujú. Luego otro orden de la ayuda es el respetar el destino del cliente. Muchas veces por el tema de que somos salvadores, nos duele tanto lo que les pasa a los clientes que los queremos salvar de su destino, de su situación, y a lo mejor tienen que vivir eso, esa situación, le va a dar fuerza o le va a empoderar, no lo sabemos. Pero no podemos salvarlos de todo, porque solo somos abogadas, solo eso. Mm. Entonces, el mantenernos en nuestra posición nos da mucha fuerza. El ponernos como salvadoras, como madres o como padres de nuestros clientes nos debilita. Y esto es algo que si no lo tenemos claro, al final nuestra profesión nos pesa. Y yo cada vez tengo más compañeros que con 60 años se están jubilando o antes porque ya no pueden más Claro. de lo que se queman, ¿no? Del síndrome este de burnout. Mm. Luego, otro orden de la ayuda que también nos habla Bert Hellinger es el entender que todos estamos inmersos en un sistema familiar y que el conflicto que sucede tiene que ver con ese sistema familiar, que no es un caso aislado, la persona no está aislada, sino que el conflicto hay que verlo desde la mirada sistémica, de que todo es sistémico. Entonces, con eso también ayudamos, ¿no?, al cliente a poder resolver el asunto. Ujú. Y luego el tema es, el quinto orden de la ayuda, es el saber que toda sanación, todo problema, viene precedida por una reconciliación. Y nosotras aquí tenemos una gran labor. Si incorporamos la mirada sistémica a nuestros clientes, que esta sería la segunda parte, ¿no? Primero, como profesional, ¿cómo me ha ayudado a mí el incorporar la mirada sistémica? Una, como profesional, incorporando los órdenes de la ayuda, que mi ejercicio es más ligero, no me pesa tanto. Y segundo, a los clientes les ayudo a incorporar la mirada sistémica. Y es que puedan ver que el conflicto que están viviendo tiene que ver con asuntos de su sistema familiar. Ujú. En Vale. el momento en que ellos puedan verlo desde esa mirada, también les ayudas a desbloquear el conflicto. Claro. Sí, porque tienen otra perspectiva, ¿no? Eso es. Mm, Ujú. Vale, estábamos hablando entonces, ¿cómo estás aplicando tú el derecho sistémico en tu despacho? Entonces, nos ujú. has hablado primero
de todos estos 5 principios como sistémicos que has profesional. incorporado, pero ya no solamente, pregunto, no solamente en los casos en los que aplicas directamente el derecho sistémico, sino en todos. O En sea, todos. En todos, porque al final habrá clientes que están muy en el ego y no quieren incorporar la mirada sistémica, pero yo como profesional me coloco alineada con los órdenes de la ayuda. Entonces no lo quiero salvar, no lo quiero, sino que respeto que a lo mejor tiene que vivir esta situación, ¿no? Aunque mm, sepa que el procedimiento judicial a lo mejor no le va a ayudar, mm, pero él lo va a necesitar en este momento. Bueno, pues respeto eso y entonces, aunque el cliente no pueda ahora aplicar la mirada sistémica porque no puede, tengo que respetar que ese es su destino, pero yo la parte de abogada la ejerzo desde estar como más ordenada y alineada con los órdenes de la ayuda. No lo eso quiero podría ser, salvar, perdóname, eso podría ser un poco más desde un punto de vista más profesional, quiero decir, claro. ejercer la abogacía desde una Mm, mayor profesionalización en el sentido de no ir a salvar a nadie, sino simplemente cumplir con tu rol de abogada lo mejor posible, por supuesto, y con la mejor estrategia posible, pero no saliéndote de de ese ese lugar. ese es lo que quieres decir, ¿no? También. Eso. Y luego también el tema de el estar colocada en tu lugar te da también fuerza para, o sea, como más claridad en la estrategia que vas a emplear y en no salirte de donde estás. Sí, porque igual te nublan un poco cuando te pones de salvadora, te nublan un poco las emociones, los Claro. Y sentimientos. luego también el trabajo personal bueno, que con la herramienta esta se hace, ¿no? El conocerte muy bien a ti mismo y a tu sistema familiar también hace que tú no pongas nada tuyo en el conflicto del cliente, porque muchas veces pasa que el cliente tiene un conflicto que te está tocando en una herida tuya, ¿no? Porque a lo mejor, ¿cuántas veces pasa, no? Nos ha pasado con compañeros, que llevas un compañero de contrario y parece que el que se esté separando es él, que dices, pero vamos a ver. Y claro, luego te enteras, porque aquí en Valencia somos pocos, ¿no? Y claro, que él ha tenido una separación dolorosa y claro, dices, está poniendo ahí, ¿no? Está poniendo en el conflicto de su cliente un tema de él. Entonces no está ayudando, de alguna Sí, manera está como ensuciando más el conflicto de lo que está. claro. Él también, Claro, por eso estás- el estar como muy en tu lugar ayuda a ver todas estas cosas, porque nuestra profesión no es fácil en el sentido de que vivimos inmersas en el conflicto diario. Y es mm. como no poder, no salirnos de ahí, ¿no? El estar como muy en nuestro centro para que no se nos lleve la ola del conflicto. Claro, pero para eso has mencionado que para aplicar el derecho sistémico primero lo tienes que aplicar, o sea, las constelaciones en ti misma, ¿no? O sea, Eso hacer es. Mm, ese ejercicio de autoconocimiento ujú. profundo de tu árbol, de tu sistema, intentar sanar todo eso que hay ahí, ¿no? Claro, sí, sí, esto sería súper ideal, ¿no? Que lo pudiéramos hacer, porque al Mm, final los clientes nos traen asuntos que nos tocan. Entonces, si no te das cuenta, claro. pues se nos lleva el conflicto y al final dices, uf, pero es que esto me está haciendo, o sea, es como, ¡ah! ¿Pero qué me está pasando con esto, no? Que estoy ahí, ¡guau! Pues es que Mm, me ha tocado mi herida, ¿no? Y las heridas a veces están en un lugar ahí oculto, porque están mm, en el inconsciente y no nos damos cuenta. ujú. Entonces, por eso es interesante trabajarlo. Vale. Entonces, la aplicación es, por un lado, están los principios y por otro lado, ¿cómo lo aplicas con tus clientes o con tus casos? Vale, yo lo que hago es, cuando viene un cliente, por ejemplo, yo tengo muchos clientes de divorcios. Ujú, Entonces, lo que hago es, si me lo permiten, porque también ahí tú tanteas energéticamente cómo está cada cliente, ¿no? Hay clientes que a lo mejor pues están tan en el ego que no quieren entrar a ver nada. Entonces, bueno, pues ahí no se puede hacer mucho más, sino simplemente abogada al uso, pues con mm, mirada sistémica, pero sin incorporar la mirada sistémica a su cliente porque no se puede. Pero hay muchos clientes que sí que necesitan mirar más allá.
Entonces yo trabajo en sesión individual. Primero yo les hablo de que yo trabajo con unas sesiones, si a ellos les interesa, para ver por dónde podíamos ir para alcanzar un acuerdo más rápidamente, porque por mi experiencia, con poquitas sesiones llegamos a lugares profundos y llegamos a acuerdos rápidamente. No es, yo me acuerdo cuando trabajaba en mediación, que era todo como muy lento o pesado, pero claro, es que con la mirada sistémica el cliente se ve en lo profundo y se ve enseguida, porque Mm, se ve en una imagen, se ve en una imagen y se siente, que es lo mejor. No es solo verse, sino sentir el cuerpo, porque como trabajamos en sesión individual, el cliente ve, se representa yo lo hago con muñecos, con bloques de madera, como os decía antes, con plantillas, con el cuerpo, yo hago al cliente que se represente a él mismo, en referencia, por ejemplo, a mí, que yo hago de su pareja, ¿no? Y entonces que pueda sentir en el cuerpo cómo se está sintiendo, ¿no? En relación a la otra persona. Esto le da como mucha información y le hace generar movimientos internos de responsabilizarse de qué hay en el conflicto, ¿no? De, ostras, pues a veces me pasa, ¿no? Me acuerdo con una cliente que me decía, es que no, yo le puse en un papel el nombre de su marido y quería que ella un poco interactuara con él para ver cómo se estaba sintiendo perdóname, ¿un proceso de divorcio? un proceso de divorcio, sí. Vale. Ujú. Y me decía, "Ah, Ana, que no veo el papel, es que no lo veo, no lo veo". Pero fue así, o sea, en un minuto se dio cuenta. Me dice, es que me doy cuenta que no lo ve, no lo miro. O sea, es que claro, él no se siente visto por mí. Entonces, claro, por eso estaban bueno, en confrontación, ¿no? En un contencioso. En el momento en que ella se dio cuenta de esto, pues se transformó en un mutuo acuerdo, porque en el momento en que al otro lo miras, ya baja el conflicto, ya baja la tensión. Pero ella no se había dado cuenta hasta ese momento. Mm. Entonces es ¿Alguna vez? Ay, perdóname. No, no, sigue, sigue. que digo que es simplemente son pequeños movimientos, pero que llegan a lugares profundos por la herramienta, porque la herramienta trabaja mucho en el inconsciente. Ujú. ¿Y alguna vez te ha pasado que haya personas que no quieran verlo? A pesar de que te hayan dicho, sí, vamos a hacer esa sesión individual. O una vez que llegan ahí ya. Pues normalmente nadie me ha dicho no quiero. Normalmente, no sé si es que tengo ahí como conecto siempre. El tema es si lo ofrezco es porque siento que puedo, si no, no lo ofrezco, ¿sabes? Y Vale. normalmente cuando le he ofrecido, siempre la gente ha entrado, ¿eh? Y ha Mm, entrado enseguida, o sea, es como que mm. no sé, el tema de los muñecos te hace salir de la cabeza, ¿sabes? Es como que ¿Siempre entras en utilizas, lugares. siempre utilizas muñecos con los clientes? Al principio sí, porque es como romper un poquito el hielo. ¿Con los Cuando es en muñecos? sesión individual, sí, cuando son grupales, no, claro, con personas. ¿También haces grupales con los clientes? Sí, cuando el cliente está abierto, claro, para pasar a la grupal ya tiene que haber como más apertura, Ujú. ¿sabes? Es más fácil entrarle a las personas con individual, con los muñecos, ¿Y, ¿sabes? y Y qué ahí diferencia? sí que entran. Es como que el muñeco. No sé, es como con los niños, ¿no? Entran en lugares, salen de la cabeza y entran en el cuerpo. Eso es lo que ayuda. Es como a veces romper el hielo, ¿no? Con un cuento, porque sales de la parte mental y te vas a otro lugar. Entonces la gente no pone tanta resistencia. Es como ver una película, ¿no? Tú cuando ves una película entras enseguida fácilmente en las emociones y conectas con cosas tuyas sin darte cuenta, porque como que tus resistencias bajan. Pues con Y esto pasa igual. de todas estas formas que nos has dicho, o sea, muñecos o con bloques o grupal, online o presencial, ¿hay alguna diferencia? Sí, claro, es diferente la manera de trabajar. Para mí las grupales son muy intensas Ujú, a nivel, porque generas un movimiento grupal, entonces el movimiento lo generas con todos los participantes, no solo con el cliente. ujú. Se genera un movimiento para todos los que asisten, porque ahí estamos trabajando todos. Porque ¿Pero eso significa que es más profundo el trabajo? no, no, con la individual también puedes llegar a lugares muy profundos.
Yo Vale. con sesiones individuales he llegado a lugares muy profundos del cliente y el cliente ha hecho clics importantes, ha hecho ahí como un insight en darse cuenta, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que la energía que se crea con un grupo es como muy potente, moviliza mucho. Y Mm, a lo mejor hay determinados asuntos que es más fácil trabajarlos con una grupal que con una individual. Si no hay mucha información, porque hay veces que las personas no tienen demasiada información de su familia, de hechos familiares, y a veces el grupal eso te lo muestra, te da mm. informaciones. En un conflicto, se me ocurre, en un conflicto que no sea familiar, ¿también haces constelación familiar? Con organizacional, por ejemplo, con una empresa o... Sí, si es un conflicto en el trabajo, por ejemplo. Sí, también, sí, sí. En trabajo funciona muy bien. Mm, Sí, en trabajo funciona muy bien. De hecho, estoy ahora trabajando con una empresa pequeña. Estamos trabajando a nivel de cómo están gestionados los trabajadores, con los jefes, como trabajando el ser equipo, ¿no? Porque mm, como que cada uno va por va por su lugar y el ver realmente dónde está el conflicto, de dónde viene. Esto se trabaja también muy fácil con con organizacional y te da como mucha información para saber hacia dónde tienes que ir, ¿no? ¿Qué correcciones tienes que hacer para reconducir el grupo? ujú. Ah, qué bueno. Vale. Ahora vamos a hablar del proyecto que tienes. Ujú, Luego ya damos paso a las preguntas. Del proyecto que tienes junto con la juez Inma Más en, ujú. en la Comunidad Valenciana, que es algo bastante novedoso, bastante atrevido y muy valiente. Así que Sí. cuéntanos. Pues mira, nosotros nos conocimos finales del 2022 y claro, el tema es que yo estaba trabajando desde el 2019 con todo esto, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, pero claro, el tema es que en el juzgado pues no había nada, ¿no? En los juzgados no había nada de esto. Había muy poca, yo creo que era yo de las pocas abogadas que trabajaba con esto en aquel momento. No sé, creo que bueno, estaba Nayara en Ibiza, que ya había escrito el libro. Y no conocía yo a mucha gente, luego ya he ido conociendo, pero en ese momento yo no conocía a mucha gente. Yo conocía al juez de Brasil, a Sam Storch, que era el que inició el derecho sistémico en el 2012 en Brasil. Y un poco, pues, conocía a una letrada del Tribunal Supremo, una letrada de Administración de Justicia, Maite Rodríguez de Valls, que ella está muy formada también y es Ujú, un amor de mujer, es más bonita que bonita. Y entonces, bueno, yo conocía como algunas personas, pero yo cuando tuve que hacer el trabajo de el fin de máster que lo hice de Derecho Sistémico, no había demasiada información aquí en España, era como muy limitado, ¿no? Y dije, claro, es que está como estaba todo por hacer y digo, "Oye, en los juzgados no hay nada, ¿no? Es como... Y bueno, la cosa es que azares, bueno, no hay casualidades, ya lo sabéis, hay causalidades. Entonces, una amiga que hizo la formación conmigo de Gestalt tenía una amiga juez, que era Inma, Inmaculada Más, y nos presentó. Y bueno, cuando nos conocimos fue un flechazo, ahí conectamos muchísimo. Y Inma en ese momento también estaba atravesando un momento así un poco complicado porque estaba de baja, estaba un poco quemada con la judicatura. Y entonces, bueno, yo le expliqué, vino un día al despacho, le expliqué cómo trabajaba, le encantó. Y bueno, decidimos que teníamos que hacer algo en el juzgado, pero no sabíamos cómo, porque claro, teníamos las leyes, pues que tampoco nos daban mucho espacio, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La cosa es que como cuando tienes la mirada sistémica, ya confías en el campo, ¿no? El campo cuántico te guía, te orienta, te dice por dónde tienes que ir. Y nosotras, pues dijimos, el campo nos dirá por dónde tenemos que ir. Entonces, bueno, en ese impasse conocimos a otra abogada de Murcia que también trabajaba con esto, con la mirada sistémica, y ella estaba como muy convencida que la única manera de hacer esto era con un proyecto de investigación científica, y entonces quería implantarlo en el juzgado de Inma, ¿vale? Entonces, digamos como primer paso para no tener resistencias por parte de los abogados empezamos haciendo talleres de formación de lo que era de introducción, ¿no? De contar un poco lo que era el derecho o la justicia sistémica
a los compañeros abogados, porque si empezábamos a hacer el proyecto de investigación, si derivaba el asunto a este proyecto, que el abogado no tuviera resistencias y que diera como su visto bueno, ¿no? Porque ya sabéis que los abogados, de alguna manera, son los que llevan el control del proceso judicial. Si Mm, no quieren, le dicen al cliente, no, no, esto no te interesa. Entonces teníamos que tener un poco, ¿no? El visto bueno de ellos. Entonces, pues creo que desde abril del 2023 que empezamos a hacer talleres. Y bueno, Mariluz empezó haciendo los talleres, luego como ya está en Murcia, al final se lo dejó y he continuado yo desde el abril de 2024 ujú, y estamos haciendo todos los meses en el juzgado talleres de formación, o sea, para que los compañeros, todos los operadores jurídicos que puedan venir y que quieran conocerlo, vengan al taller y es un taller que dura la tarde del viernes y todo el sábado. Y un poco lo que hacemos es explicar, pues un poco en las leyes en las que se basa todo lo sistémico, ¿no? Las leyes naturales que rigen el- el, la mirada sistémica y trabajamos también supervisamos casos. O sea, ahí invitamos a gente que quiera pues ver su caso como cliente o incluso que abogados puedan traer su asunto y supervisarlo con la mirada sistémica. Con eso es muy mm, interesante porque hacemos doble trabajo. Vemos cómo cómo se está enfocando el abogado en relación al asunto de su cliente, si aporta ayuda, si la resta, ¿no? Si está bien ordenado con esto que decíamos antes de los órdenes de la ayuda. Y aparte también podemos ver el conflicto que están teniendo los clientes de dónde viene, ¿no? Y muchas veces ayudamos a desbloquear. De hecho, ya hace varios talleres que están viniendo varios trabajadores del centro de menores de Torrent y los casos que estamos trabajando pues han tenido ya sí, efectos. Sí, sí, sí. pero son además niños Sí, o gente joven con bastante conflictividad que están ahí en ese centro de menores. sí. De hecho, los trabajadores son como, los tenemos siempre en los talleres porque están encantados con la herramienta y siempre que podemos supervisamos un caso porque tiene efectos, o sea, es como que genera cambios, porque cuando supervisamos el caso desde la mirada del centro de menores, que, que aporta, ¿no? Si está aportando ayuda, si no. Y podemos ver también el conflicto del menor, de dónde viene, ¿no? Porque siempre viene de su familia, por supuesto. Les Mm, damos como mucha información a todos los que vienen, porque hay educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales. Les damos información para saber también por dónde tienen que orientar y tratar mm, al menor para que pueda sentirse mejor. Y la verdad es que están generando cambios muy bonitos. mm. Y además doy fe porque yo he asistido a varios. Es verdad, se explica en el primer día todo eso, se hacen ejercicios sistémicos, ¿no? De a Mm, dos y de a tres personas para que veas un poco, sientas en el cuerpo todo eso, ¿no? Es que la verdad es que es sorprendente, o sea, aunque vayas absolutamente escéptico, es que yo creo que sales, y bueno, de hecho ha habido muchas personas que han ido a ver qué es eso y han salido diciendo, oye, pues esto funciona, ¿no? sí, Y sí, el sí. primer día se hace eso, ¿no? Y se Sí, ven... explicamos un poquito la teoría, es como vamos de poco a poco para no asustar a las personas. Vamos de poco a poco, ¿no? Como trabajando en grupitos pequeños y un poquito explicando la herramienta. Y ya el segundo día ya trabajamos explicando en más profundidad lo que son las leyes sistémicas con ejemplos, pero ejemplos vividos para que realmente se experimente y con las supervisiones de casos o trabajo de clientes que quieran ver su asunto, ¿no? El último taller que hicimos en abril vino de la mano de una psicóloga que viene también a los talleres. Trajo un asunto de un cliente suyo, son unos papás divorciados con 6 hijos, y supervisamos el caso y la verdad vino el papá, o sea, el padre quiso venir a hacer la supervisión en el juzgado, porque claro, también era como, le daba como autoridad, ¿no? Al estar en el juzgado, como que se lo creía más. Bueno, es que no lo hemos dicho, pero es que los talleres se desarrollan en la sala de En la vistas, sala de vistas. juzgado de primera instancia número 5 de Torrente, de Valencia. Sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, ahí Entonces, con al ser las en la mesas, sala, con las banderas y todo. Sí, sí. sí, y es curioso porque esto lo dice Inma, que dice, es que ha cambiado la energía del juzgado desde que hacemos los talleres.
Llegamos a más acuerdos. Inma, Inma es titular de ese juzgado, sí. Sí, sí, Mm, sí, Inmaculada es titular. ujú, Y bueno, la verdad es que se genera una energía tan bonita el fin de semana que trabajamos porque es lo que dices tú, la gente va así como esto no, muy escéptica, no sé qué es esto, pero en el momento en que lo experimentan en el cuerpo, porque esto es una herramienta que es corporal y vivencial, es que no puedes decir que no, es que te lo llevas puesto, ¿no? Es como, y mm, te da tanta información y te llevas tantos aprendizajes en ese fin de semana que mm, la gente quiere repetir y como que quiere más, ¿no? Que de hecho nos están pidiendo formación para abogados y tal porque quieren tener más herramientas. ¿Y cuánto cuesta? Es gratuito. Es gratuito porque estamos utilizando la sala del juzgado y no podemos cobrar nada, por supuesto. Mm, Y estamos haciendo una labor de divulgación y de alguna manera estamos haciendo una labor de expansión de la herramienta que se conozca, porque es lo que de alguna manera queremos, ¿no? Que se conozca la herramienta para luego, porque estamos también moviendo el tema del proyecto piloto en la consellería. ujú. Hemos ¿En qué puesto a la consiste? consellera de justicia a hacer un proyecto piloto que se deriven asuntos no solamente del juzgado de Torrent, sino que todos los juzgados de Torrent puedan derivar casos judicializados a esta herramienta y bueno, hemos planteado unas fases, ¿no? Para ir trabajando, para que de alguna manera luego se pueda hacer un estudio, que estamos ahí trabajando también con otras psicólogas que colaboran con nosotras y psicopedagogas, para hacer, aparte de la mirada sistémica, o sea, para disolver un poquito el conflicto, para los casos que están más enquistados, que se pueda también hacer una intervención terapéutica para las familias, ¿no? Y que se pueda reconducir como mucho más. Entonces, este proyecto bueno, lo tiene encima de la mesa la consellera y está, porque justo la cambiaron hace poco con lo de la Dana. Ah, sí. La pobre está aterrizando y estamos esperando una respuesta, pero bueno, el tema es que nosotros lo que queremos es cada vez divulgar más, que se conozca y que tengamos como más casos para demostrar la efectividad, porque yo hablo por mi experiencia, yo desde el 2019 trabajo así. Y es que es un gusto trabajar desde esta manera, porque es que los clientes están súper agradecidos, porque no es que han llegado a un acuerdo, es que el conflicto se ha disuelto, es que se pacifican las relaciones en las familias y es que el acuerdo este que decimos los convenios son, como digo yo, para guardarlos en los cajones, porque al final la relación es que está en otro lugar diferente, porque vamos a lugares de profundidad, Mm. Entonces, o sea, tú con el cliente lo que haces es una o varias sesiones, ¿no? Pueden ser una o Sí, varias. dependiendo de la necesidad del cliente, hasta que cuando ya vemos que el conflicto está disuelto. Yo, por ejemplo, trabajé con una pareja hace poco. Solamente, lo bueno de esta herramienta es que solo con que trabajes con una parte del conflicto es suficiente, porque al ser sistémico, Mm, trabajando con uno se moviliza todo el sistema. qué Con que bueno. uno sea consciente del conflicto, eso ayuda a que el conflicto se vaya desenredando, ¿no? Ujú, Trabajé pues con una pareja, solamente quiso venir ella a sesiones, creo que hicimos solo 3 o 4 sesiones, pero una situación muy conflictiva de separación que estaba afectando a la hija que tenían en común, muy tenso. Y bueno, estuve trabajando en las 4 sesiones con la madre, el conflicto se apaciguó, se quedó ahí un tiempo y a los meses me llamaron para redactar el convenio regulador. mm, Y es que fue súper bonito porque vinieron los dos, fue como si fuera una mediación ahí, porque al final vinieron los dos, planteamos la mediación, o sea, la mediación planteamos qué acuerdo querían llegar y fue como para mí fue bonito dentro del dolor, ¿no? Porque ahí en ese momento, claro, era como cuando vas a firmar el convenio regulador, es cuando ya vas a iniciar el duelo de la pérdida de la relación, ¿no? mm, Entonces se pusieron a llorar los dos, estuve claro, acompañándolos, lloraban, ¿no? Yo también les ayudaba a que se dijeran todas las cosas buenas que el habían vivido, agradecimiento, ¿no? El como agradecer y el después. agradecer, Mm, sí.
Mm, Y, y bueno, y al final pues, estuvieron más de media hora llorando. O sea, fue un momento así como muy, para mí, yo les dije gracias por dejarme vivir esto. qué Para mí bueno. es muy bonito porque eh, sé que es muy doloroso para vosotros, pero poder vivir una separación y un divorcio desde este lugar es un regalo. Y esto, que no sé si sois conscientes, pero es un regalo. Y la cuestión es que fue muy chulo porque luego cuando ya llevé, bueno, la demanda, todo esto, ¿no? Al juzgado, y el día que fuimos a ratificar, continuaban llorando los dos. Y me llamaba la atención porque digo, claro, es que lo propio es esto, es un momento como, sería como el día del entierro, ¿no? Que realmente todos tenemos normalizado que ese día se llore. Mm, Y ese día, pues debería de ser normal también que se llore en el juzgado cuando vas a ratificar. Y mm, claro, me llamaba la atención porque todo el mundo estaba incómodo. Mi procurador estaba así todo incómodo. Me miraba, me decía, ¿qué pasa? Y yo, que está llorando, no pasa nada, que le duele. La letrada de Administración de Justicia, cuando entraron a firmar, también súper incómoda. Están llorando, simplemente es eso. Y mm. cuando ya, bueno, ya acabamos todo y salimos a la calle, les dije, bueno, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué os apetece? ¿Qué necesitáis? Y me dijeron, pues nos queremos ir los dos solos a tomarnos un café. Qué Y dije, bien. wow, qué bien. Digo, pues muchas gracias por haberlo hecho así, ¿no? Y para mí fue, bueno, un regalo acompañarles de esta manera, a vivirlo de ese conflicto tan intenso que tenían, que haya acabado así, para mí ha sido un regalo. Mm, Bien. Pues sí, la verdad es que sí. sí, sí. Y entonces tú, o sea, tú intervienes con el cliente, pero también paralelamente puedes seguir llevando el proceso, ¿no? Claro, porque el tema es que Ah, si yo es que hago es de abogada con mirada sistémica, o sea, yo trabajo, el tema es que puedo hacer de abogada con mirada sistémica, si por ejemplo hiciera una mediación con mirada sistémica, pues los abogados podían llevar el asunto, intervenir como mediadora, desbloquear el conflicto y luego los abogados que continúen llevando el asunto como abogados, quiero decir. El Mm. tema es que la mirada sistémica es transversal, no es solo es para abogados, para mediadores, para conciliadores, es para todo. Entonces, es otra mirada de ejercer el derecho. O sea, es desde un lugar, ya os digo, que ayudas al cliente a salir de esa parte tan dura, ¿no? Y tan pesada. Poderlo ver desde otro lugar. Como que les ayudamos a ampliar la mirada, ¿no? Y a ver, una última pregunta. ¿Cualquier cosa puede ser objeto de esta perspectiva o de constelación o de movimientos sistémicos? ¿Cualquier problema? Yo creo que sí. Yo, de hecho, en lo que más trabajo en el despacho son con rupturas de pareja y con herencias, porque las herencias también, me pasó eran cuatro partes, solamente vino una, y con ese movimiento que dio una, generó la resolución del conflicto. O sea que solo con una parte que vea, el conflicto ayuda a que genere cambios. Pero, por ejemplo, para temas para impagos de deudas, porque me pasó con mi marido, ¿no? Mi marido tiene una empresa pequeña y no le pagaba uno de los clientes y bueno, le estaba haciendo así un poquito la vida imposible y costelamos el caso. Ay, Y esto sí. nos dio información para saber cómo planteé la demanda, un monitorio, pero me dio la información de cómo tenía que plantear la demanda al costelarlo. O sea que Ah, qué bueno. sí, 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 es que O sea, que se puede obtener, digamos, una resolución directa o indirecta. sí. El tema es que te da mucha información. O sea, es como que te abre mirada, te abre mirada. Mm, qué bien. Pues oye, Ana, a mí me encanta la mirada, ya lo sabes. Además, he estado allí en tus talleres, maravillosos talleres, que la verdad es que es cierto que se forma una energía buenísima Mm, y se nota, se siente, ¿no? Sientes esos movimientos sistémicos, es muy chulo eso. Pero bueno, yo no sé si nuestra ilustre audiencia tiene alguna pregunta que hacerle a Ana.
porque si no, pues Está iremos. Ah, todo. Ah, sí, mira, espera, Elena. Elena. Hola, buenas. Hola, ¿qué No te tal? había visto. Ah, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ana, porque me ha encantado escucharte y saber más de cómo trabajas. Yo llevo Gracias. años también con tema de constelaciones familiares, me he formado como consteladora Ah, qué bien. y también me he formado en transgeneracional con Rosana Abril, que también es otra Sí, de sí. aquí. Bueno, voy aplicando también, siempre como tú dices, ¿no? Tanteando un poquito así al cliente o a la clienta, suave, suave, y hay quien está abierto y quien dice por ahí no. Entonces ahí, como todavía yendo poquito a poco. Eh, la verdad que he trabajado más desde lo transgeneracional que como haciendo ejercicios o movimientos sistémicos, pero bueno, escuchándote a ti y también sigo mucho a Brigitte Champetier, he hecho bueno, un cursito así de unas horas de constelaciones individuales y me ha dado así como muchas pistas. Y recordando un poquito cosas que dice Brigitte, ella insiste en no utilizar los muñecos porque ella entiende que es algo vivencial, como tú dices, es algo que se percibe en el cuerpo. Entonces dice que, claro, a los muñecos hay que darles una interpretación y ahí para ella hay un poquito de riesgo en el momento que entramos a interpretar. Y como te escuchaba que tú sí trabajas con muñecos, quería escucharte más sobre eso. Pues es que el muñeco, el muñeco para mí me da información visual de cómo se coloca, ¿no? Tú lo colocas y eso ya te está dando información. Porque a lo mejor hay un muñeco que lo pones de espaldas o no se mira, ¿no? Por ejemplo, una pareja no se mira. Eso ya te está dando información. Y luego, con los muñecos tú también sientes en el cuerpo. O sea, eso de que no sientes nada, yo no lo siento así porque cuando tú le dices al cliente, pon el dedito encima del muñeco, el cliente está sintiendo cosas también a nivel corporal. mm. De todas formas, no sé si es lo que también quería decir Elena. No sé si va por ahí, Elena. Es como cuando si tienes muñecos puedes meter un poco más la mente. ¿Te referías a eso? ¿Puede ser? ¿O no? No sé, ¿qué Lo que piensas? es, lo que Sí, supongo escucha. que a lo mejor querrá decir eso. Creo que Brigitte va por ahí, porque ella dice, incluso también le he escuchado hablar cuando se hacen constelaciones con caballos, y yo tengo un amigo aquí que lo hace. Mm, Dice, claro, pero al final los movimientos de los caballos también tú los vas a interpretar, porque el caballo no habla. Y con los muñecos también dices, sí, se va, o sea, se van a colocar de una manera, pero a partir de ahí alguien va a interpretar cómo se colocan. Un poquito yo creo que se refería a eso y tal vez el que entre ya nuestra mente, nuestra interpretación, Mm, algo así. Lo que pasa es que al final no es lo que tú interpretas, sino lo que siente el cliente también, ¿sabes? Y yo sí me sé que está Patricia, pero porque no sé si quiere tratar este tema, pero yo por transmitiros, sí. ¿Querías hablar de esto de los muñecos? Ah, vale. No digo que yo llevo desde hace muchos años ya trabajando la sistémica, empecé con ello desde el coaching. Yo, además de abogada colaborativa y otras cosas y mediadora, soy también coach organizacional, ejecutiva de equipos y demás desde hace muchos años. Entonces yo llegué a la sistémica desde el coaching sistémico y me Mm, formé mucho en eso y he hecho muchas sesiones de coaching sistémico con avatares, no ya con muñequitos, con trozos de madera, ¿no? sí, ujú, Incluso online, porque también lo llevé a cabo a partir de la pandemia, donde las reuniones las teníamos que hacer de esa manera. Y ratifico lo que tú decías. Lo importante es sentir, pero lo sientes porque la persona que es la que los está moviendo, o incluso haciéndolo online, que me van dirigiendo, yo les digo, dime dónde lo pongo, dónde lo coloco, cómo lo vas viendo, te muevo la plataforma para que veas y me digas y lo sientas. Lo importante es lo que ve la persona. Y la persona está trasladando a esas piezas su propia manera de sentir y se le mueven cosas por dentro y funciona exactamente igual que moviendo el cuerpo directamente y que en lo físico. Eso os lo puedo asegurar. Y efectivamente la información que tú recibes como asesora o como abogada, en caso del coaching es distinto porque tú no tienes que intervenir, la solución la tiene que encontrar la persona a la que haces el coaching, pero la información te la traslada la persona que te está contando
lo que siente y que con sus propios movimientos que interpreta en voz alta y te cuenta, te está dando esa información, pero lo importante es que lo siente y os aseguro que lo siente. O sea, yo he conseguido en las sesiones de coaching que se muevan muchas cosas por dentro y funciona, claro que funciona. Sí, sí, Ujú. gracias. Te dejo Gracias, hablar, Patri. Patricia. Gracias. Sí, sí. Que va, no, ¿Más no quiero formas? interrumpir. Si alguien quiere decir algo de los muñecos, decidlo ahora porque mi pregunta no tiene nada que ver con esto. O sea que Vale. No, bueno, yo he hecho constelaciones con muñecos contigo, Ana, y con más gente, y es espectacular también. Y lo sientes, sí lo sientes. Eso es verdad. Bien. De todas formas, Elena, tú, yo te diría que experimentes tú, cómo lo sientes tú, porque cada uno en esto tenemos una vivencia, ¿sabes? Eh, Hay consteladores que solamente quieren trabajar en grupal y hay otros que con movimientos sistémicos hacen movimientos, o sea, generan movimientos internos súper importantes. Entonces, al final, cada uno nos sentiremos más cómodos ejerciendo la mirada sistémica de un modo u otro. Tú tienes que encontrar el tuyo. Entonces, prueba a ver cómo te van los muñecos. No sé, hay formaciones de sesiones individuales, individual online. O sea, hay muchas formaciones. Yo, por ejemplo, hice en el Instituto Gestal de Barcelona, hay formaciones de ese tipo. Lo digo como por ampliar más la mirada, ¿no? Decir, voy a mirar y que experimentes tú. Que no te funciona esa parte, pues ya lo tienes claro, más la grupal, pero como que sientas tú donde estás más cómoda. Muchas gracias por decirlo. Y la verdad que me hice con una cajita así de muñequitos de madera, pero que no tenían cara ni nada, solo así como una bolita y cuerpo. Y utilicé en alguna sesión y la verdad que o sea, yo estaba contenta, me parecía que había tenido sentido. Y después le escuché a Brigitte como tan tajante y dije, ay, pues no lo estaba haciendo bien. Y ahora que te escucho es como, ya, igual permitirme también experimentar, ¿no? O sea, Claro, y ver, bueno, pues igual aquí sí, aquí no, pero gracias por recordarme esto, sí. claro. No, Experimentar a lo mejor al principio, pues con gente de más de confianza, ¿no? Con, yo qué sé, con familiares, con amigos, como que tú te puedas sentir más cómoda, que no es con un cliente que digas, uff, que te presiona más y que tú puedas ver ahí lo que experimentas, ¿no? Si te sientes cómoda o ves que realmente tienes resultados o ves que no. No sé, Mm. yo siempre soy de probar, o sea, ensayo-error, Es de que al probar. final el tema es sentir, ¿no? Porque las constelaciones de lo que va es de sentir en el cuerpo, Claro, ¿no? Lo que dices tú que es muy corporal, es que es sentirlo. Entonces, y somos distintos, cada uno es cada uno. Entonces, si a ti te va o no te va, eso solo lo sabes tú. No te lo claro. puede decir Y nadie. sobre todo de que lo sienta el cliente. O sea, porque tú eres un acompañante, tú acompañas al cliente a ese proceso, ¿no? Entonces, si al cliente le sirve y le vale, pues aunque sea un poquito, porque es que, bueno, si trabajas con esto lo habrás experimentado. Con muy poquito, con movimientos muy leves, generas movimientos internos muy profundos que esta persona a lo mejor no había sido consciente, ¿no? En toda su vida. Y dices, uff, qué importante. Mm, Sí. En algún caso, cuando la persona venía como muy abierta, es que a veces con un par de preguntas ya Mm, veías el cambio y de repente la persona hace, claro, o sea, como que toma una conciencia y dices, jo, fíjate, le he hecho una preguntita y pum, y ya sí. como que ha conectado uno. Entonces, a veces ni muñecos ni nada, con una preguntita a lo mejor ya se... Eso te iba a decir que hay veces que no hace falta tampoco ni siquiera hacer la sesión con muñecos, ni simplemente si tú tienes clara la mirada sistémica, sabrás hacer las preguntas adecuadas para, col- para ir colocando al cliente, ¿no? En un lugar diferente. Eso también es verdad. Y a veces utilizando alguna de estas frases como sanadoras después, ¿no? Ujú. De honrar, de Sí, soltar lealtades, yo con lo mío, tú con lo tuyo, todas estas cosas también como vas sí, viendo que sí, tiene sentido, ¿no? Para la persona. eso es, sí, sí. Me Patricia, por fin. no os preocupéis, no tengo prisa porque ya digo que no tenía nada que ver con esto. Yo reconozco que estoy iniciándome, solo he hecho algunas sesiones de constelaciones grupales Ujú. como observadora y participando en el campo, pero no con ningún caso mío. Y me parece, o sea, es verdad que las primeras veces te genera como un cierto rechazo, un poco de escepticismo, ¿no?
pero Sí. luego, así como vas entendiendo, me ha encantado como lo has explicado, Ana, porque yo sabía de las leyes del amor, ¿no? De la inclusión, la jerarquía y el equilibrio, pero lo de los La órdenes ayuda. de ayuda no las conocía y veo o sea, que nada, que estoy empezando, que me falta mucho por, por bucear. Estuve en un curso con Sami Storch un fin de semana, Qué bien. yo estaba online y vosotras estabais en Barcelona ahí. Ah, sí, tú estabas allí Yo online. estaba online, claro, Qué nada que bien. ver, nada que ver. O sea, y además era el primero, con lo cual, bueno, quiero decir que yo con esto soy una iniciada, pero tenía curiosidad por saber, con esto que contabas de la experiencia piloto y del proyecto en el juzgado de Torrent y tal, eh, o sea, ¿qué recepción habéis tenido por parte de los abogados? O sea, ¿hay Pues mucho rechazo, mucho escepticismo o incluso como movimiento en contra a veces que dices que yo aquí en Baleares hablo de derecho Ya. sistémico y me miran como decir, aquella paranoia, pues eso sí saben lo que es. No sé, ¿qué reacción pues habéis mira, tenido? nosotras estamos súper sorprendidas porque, bueno, está el miedo ese, ¿no? De, ay, si nos van a rechazar, tal. Y el tema es que vino a uno de los talleres vino un abogado que estaba en formación en el Colegio de Abogados y nosotras le propusimos, oye, podríamos hacer una formación de esto en el Colegio de Abogados, pero pensando que nos iba a decir que no, de ninguna de las maneras, que el decano estaba cerradísimo en banda y que no nos iba a dar. Y pues sorpresivamente, antes del verano pasado, nos comunicaron que íbamos a hacer un desayuno para introducir la justicia sistémica. Y dijimos, wow. Luego, cuando volvimos de verano, nos ampliaron a un curso de 3 horas, que va a ser un desayuno así una horita, tal, como así, como para darnos algo. Y fue un curso de 3 horas y nos quedamos súper sorprendidas porque asistieron más de 50 abogados presencial y 260 en streaming, que nosotros pensábamos, wow, solamente del Colegio de Abogados de Valencia, que no podían conectarse de más sitios. Entonces dijimos, ostras, pues sí que hay de alguna manera, pues por lo menos, no sé si curiosidad, llámalo como sea, pero están viniendo, o sea, conectamos ese día que fuimos a la formación con varios abogados. Y siempre tenemos abogados en las formaciones. Cada mes viene uno, ¿sabes? Y han venido también, o sea, gente que está en organismos públicos. El taller pasado vino una de las coordinadoras de la Consellería de los puntos de encuentro familiar, que es psicóloga, digamos, de Ujú. base, pero claro, ella tiene como un puesto ahí dentro de la administración y vamos, le encantó y nos ha dicho que colaboración toda la que necesitemos. O sea que hay como mucha, yo sí que siento como apertura, no sé, yo antes tenía como mucho miedo, ¿no? Del rechazo, pero es como que creo que el campo se está abriendo. Y yo creo que Y eso también tiene que ver con nosotras. Si claro. nosotras creemos en esto, el campo también se va abriendo, ¿sabes? Mm. El tema es que yo, Patricia, te entiendo lo que decías, ¿no? De que al principio dices, madre mía, ¿dónde está la cámara oculta? La primera vez que vas a un taller, y dices, esto es muy loco, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Porque claro, nosotras que somos tan mentales, ¿no? Que esto que es tan corporal y tan raro, pero el tema es que hay una base científica, hay una base para explicar todo esto. Mm. Lo que pasa es que yo creo que nuestra mente no la puede todavía, nuestra mente es muy limitada. Y todo lo que tiene que ver con lo cuántico nos desborda demasiado, ¿no? Eso. Pero yo creo que sí que lo vamos a poder explicar. Y han ido, aparte de abogados, han ido jueces, LAG, También jueces, LAGs también han venido, sí. y que, Psicólogas, educadoras sociales, todo relacionadas con el mundo de la ayuda han venido muchos. ¿Y no hay más lugares en España, así como vosotros, que hay algún juzgado que se haya atrevido a hacer talleres o En algo? España yo creo que somos las únicas por ahora, por desgracia. Y mira que sí que estamos conectando con más jueces para ver si se van abriendo, ¿no? Pero el otro día estuvimos con un juez
pero esto está en la audiencia provincial en penal, entonces creo que ahí todavía hay más resistencia aún, ¿no? Yo creo que en Sí. familia, como más abierto, en Mm, penal a través de mm. justicia restaurativa, yo entiendo que se podría hacer también, Claro, pero yo creo que ahí está como más... pero yo qué sé, es que tú lo has contado cuando has contado el origen, ¿no? Cuando tú conociste a Inma y hicisteis Mm, clic, ¿no? De sí, coincidir y sintonizar tanto y eh, pues qué raro que no haya habido ningún otro lugar donde, porque en Barcelona, no sé, yo conocí el otro día, lo conocía de redes, pero lo conocí en persona a Enric Soriano, sí, Enrique Soriano, que sí. también escribe mucho, mueve mucho, y dices, y también parece que en Barcelona están empezando con la formación de sistémico con Y el lo que pasa es que desencanto, Barcelona va mucho más adelantado siempre que nosotros, que Valencia o que otra comunidad, porque Barcelona siempre es el top en cuanto a ya, terapias y en cuanto a medio. Todo lo alternativo siempre está más adelantado que el resto de España, pero puede que en esto esté todavía, en los juzgados por lo menos no está, no está implantado, no hay nada, no todavía hay no. un germen, A lo ¿no? mejor se da, ¿sabes? A lo mejor hay algún juez que, bueno, que crea en esto y se Claro, abre, es ¿no? que al final pasa tanto por una experiencia primero personal, Mm, que hasta que no encuentras a alguien que ha pasado por ese proceso o de inquietud o de apertura de mente y tal, y que sí, luego le llegue, ¿no? Por las causalidades de la vida, le llegue la formación adecuada, la que está esperando, pues claro, es difícil, es difícil. Pero bueno, yo percibo un cambio en general con tanto desencanto, tanta gente quemada, el, bueno, pues en cierto modo el desencanto con la justicia tradicional, que, bueno, yo nunca antes, yo soy abogada colaborativa y ahí, por ahí empecé todo, nunca antes había visto tanto movimiento diferente y complementario a la vez, ¿no? Me gustó mucho, sí, aunque tengo todavía que profundizar, la idea que dio Enric de aprovechar las herramientas, lo que tú llamas la mirada sistémica, para el derecho colaborativo. claro, sí, sí, Porque para el derecho algunas laboral. veces yo me encuentro sin herramientas, yo no soy mediadora y estoy en Mm, una sesión conjunta o en una sesión individual con un cliente y no sé, es que lo has contado tú, te sientes superado, no sabes cómo abordar el conflicto, cómo ayudarle a salir del atolladero de alguna manera, ¿no? Y entonces todas las herramientas son bienvenidas y la mayoría son complementarias, o sea que al final claro. conocer de otras herramientas, aunque yo no me sienta ahora mismo llamada a formarme en el derecho sistémico, ¿no? Pero conocer, solo conocer para poder ver de otra manera, tener esa mirada un poco más abierta, eso seguro que ya ayuda a A todas las demás desbloquear. herramientas. Claro, porque eso puede ayudar a que se vea eso que nos está viendo, que está en la parte oculta, ¿no? Mm, Y lo bueno de esto es que con poquitas sesiones generas movimiento. ujú. Y yo creo que es una herramienta que ayuda, por eso decía antes que es transversal, que no es solamente para la mediación o para la abogacía, es que es para todo, para todos los métodos. Mm, Para la conciliación, para la mediación. O sea, yo me acuerdo que empecé con mediación cuando ya tenía la formación en sistémica, pero esto que te da un poco de miedo a veces, ¿no? Porque todavía no estás segura. Y, y empecé a hacer o sea, era una sesión de mediación y al final introduje un poquito la mirada sistémica con los muñequitos, ¿eh? Fue así como muy simple. Y el tema fue que se vieron, o sea, se vieron porque tenían la imagen de que uno al otro se veía mal, ¿no? Es que tú con el reproche ahí, porque era una pareja, ¿no? Ahí en conflicto. Y cuando se dieron cuenta que se veían muy bien, que uno al otro veía al otro como una princesa y el otro como un príncipe, porque se representaban así como el muñeco, el conflicto hizo bajó. Y a partir de ahí fue súper fácil llegar a un acuerdo con ellos. Oye, Y una mira, cosa. esta pareja estaban separados, de hecho, no se habían separado todavía los con convenio ni nada, y bueno, retomaron la relación. Fue súper curioso, sí, sí. Sí, porque esto de verse como príncipe y princesa es que no.
Muy Es mal. Explicaban que muy digo, mal pero claro, visto. había ahí una materia, es que había mucho amor. Yo decía, pero vamos a ver, si es que, pero si os queréis un montón. claro. Oye, ¿y tú puedes, el abogado con que tenga esta herramienta, podría hacer una constelación o un movimiento de un caso suyo sin que intervenga nadie más? O sea, una autoconstelación sería eso, ¿no? Sí, autoconstelación. Sí, yo alguna vez, para mí, para casos de míos, de mis clientes, pues lo he hecho con papeles, Ah, o sea, colocando con como tipo. plantillas, sí. Mm, Y me ha dado información también de qué mm, ayuda más, si ayuda más una negociación, un mm. procedimiento. Uy, esto ahora para la nueva ley va fantástico, ¿no? Ver qué más Sí. es el más adecuado para ellos. Esto Bueno, esto es promete. como cuando hacemos la formación en organizacional, hay una cosa que te enseñan que se llama el tetralema, que es para tomar decisiones. Lo conocéis, ¿no? Me suena. Mm, Entonces, tú puedes para tomar decisiones, lo haces en oculto para no estar condicionada mentalmente, ¿no? Y dices, pues imagínate, yo qué sé, me tengo que, el trabajo, ¿no? Tengo este trabajo, pero me quiero cambiar a este otro y como que hay dos o tres opciones, ¿no? Entonces, pones las opciones, las pones en oculto para no estar condicionada y te vas poniendo encima de cada papel mm, y el cuerpo ya te veo. da la información. Mm, Te dice, claro, luego cuando yo lo que hago es que me apunto el 1 me he sentido así, el 2 me he sentido así, el 3 tal. Y luego destapo y me da la ah, información. y a veces te sorprende. Y a veces te sorprende porque tú justo estás diciendo, "Buah, seguro que es esto". Y pues eso te lo cambia. A Sí. mí me pasó hace poco que tenía que tomar la decisión de si entraba en una asociación o no, una junta directiva. Bueno, en la asociación estoy, pero era por si entraba en la junta directiva o no. Y yo pensaba, sí, sí, esto seguro que me va a venir bien, no sé qué, total, que lo hice así. Me salió, lo hice de todas las maneras, que no, que no. Y al final dije, bueno, pues el campo me dice que no, así que no, no, le voy a hacer caso. Madre mía. Bueno, Ana, pues no sé si hay más preguntas, pero ha sido un auténtico placer escucharte, que nos dieras esta mirada, nos ampliaras la mirada en todo esto. Mirada amorosa. Te quiero Mirada dar las amorosa. gracias, de verdad, ¿eh? Te quiero dar las gracias. Me ha parecido, aparte que lo has contado súper bonito, Gracias. me está encantando. Yo estoy ahora con el tema bueno, un poquito todo, con el coaching jurídico y todo esto. Estamos también entrando, justo me toca el módulo de sistémico y digo, mira qué causalidad que justo me mande mi querida compañera, me mande esta invitación para poder asistir a esta charla. Si es que todo viene junto. Bueno, ya lo Una sabéis, maravilla. Y que no me hay ha casualidades. encantado. De verdad, me ha encantado y bueno, pues es que yo también cuanto más vas viendo, más vas queriendo ver. Eso. No sé si me va a dar tiempo la vida para ver tanto, pero bueno, yo ahí sigo, dale que te pego. Así que muchísimas gracias, Ana, bueno, y a ti también por haberlo hecho posible, Bueno, querida gracias a compañera vosotras. madrileña. Bueno, gracias a vosotras. Esto hay que difundirlo, los más, que el sistémico, todo, todo. Maravilla. Todo lo Sí, que ayude a. yo creo que la ley está, a pesar de que nuestros compañeros están tan enfadados, ¿no? Pero Eh, esta ley es un impulso para todos los métodos al final. Es que lo hablaba el otro día con Nadia, ¿no? Que nuestra labor como abogadas es pacificar el conflicto, no poner más fuego en como donde lo sea, hay, ¿no? como sea, como sea. Y cuantas más posibilidades, pues más Claro. probabilidades, ¿no? Y aparte es que es la sensación que te queda, ¿no? De decir. Yo me siento súper bien cuando ves que un conflicto tan denso se ha ordenado, ¿no? Es como para mí súper bonito porque las familias están mal, están fatal, o sea, es que hace falta esto. Eso es Y al verdad. final es que yo creo que es un poco incorporar esa mirada amorosa porque venimos del amor, o sea, es que una familia se funda por el amor. Entonces es obligación implementar esta mirada. Es mirada sistémica, mirada amorosa para mí, barra amorosa. Es que no puede ser de otra manera. Y que es sanadora para todos, para uno Sí, mismo también.
Mm. Elena, Y antes de irnos, yo quería preguntar si hay alguna manera de estar en contacto contigo, Ana, para preguntarte algo, para saber de los cursos Claro, que sí, si dais y quieres, todo. pues que te pase, ¿tú tienes los contactos? Nadie, pásale mi contacto a Elena, si lo tienes, sí. o si quieres, yo tengo un Instagram, si buscas mi Dilo. nombre, Ana Ballester García, Y los que no tenemos Instagram, ¡Ah! no pues acabo yo de verme Yo estoy, históricamente en ese tema tampoco. estoy en un chat de Pues, WhatsApp donde o me ponen das los vuestro amigos. contacto, o si lo tiene Nadia, Yo si que lo tiene, envía- yo creo que sí. lo tiene nadie, así que por mí, yo encantadísima. Claro, yo Perfecto. en todo lo que os pueda ayudar, yo, vamos, todo lo que es divulgar, Genial. y ojalá, si pudierais venir a Valencia, si os Oh, apetece. ya te A mí, digo, a mí me has a mí si abierto me el avisas, gusanito, ¿eh? No cuando lo tenía son, muy yo hago claro, lo pero imposible por presentarme ahí, porque como es el fin de semana, oye, de paso, ¿verdad? Pues una un alegría. poco Claro. de Claro, turismo. sí, Ya sí, está muy sí. bien. Aparte es que se crea, en serio, se crea una energía súper bonita, se crean vínculos, o sea, se han creado amistades de gente, porque no, como viene gente de otros sitios, pues se crean vínculos súper bonitos y es como generamos como red, ¿no? Yo creo que es un poco lo que Mm. tenemos que hacer como profesionales de la ayuda que somos, ¿no? De crear red cada vez que seamos más y que creamos en esto, porque es que es necesario. Y lo podemos ir extendiendo cada uno en su ciudad o en su zona o como sea, ¿no? Es que no hay como ver el resultado. A mí me pasa igual. Bueno, yo también empecé con la mediación y con el colaborativo. Al Mm, principio también estaba el miedo de no me van a entender, no van a... Pero de sí, la que empiezas a quitar eso y decir, mm, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que no me eso, salga? Bueno, claro. pues vamos a probar. Y va saliendo. Y nos vamos encontrando con estas cosas, como decía antes Patricia, tan diferentes aparentemente, pero tan todas iguales y que todas van a lo mismo y todas se Sí. complementan. Y es como una suma ya tan enorme que esto no hay quien lo pare, lo tengo clarísimo. No, no hay que lo pare y yo cada vez conozco a más compañeros con miradas como esta más o menos, ¿sabes? Y que necesitan esto, o sea, ya no hay tantas resistencias como pudiera, yo me acuerdo cuando empecé en mediación, que era tan difícil hablar de todo esto. Ahora hay otra energía, estamos, como dice Nadia, que es de astrología, ¿no? Estamos en la era acuariana, entonces estamos en un cambio social y esto ya es imparable. Totalmente. Se Así nota. que necesitamos luchadoras, guerreras de la luz, que digo yo. Eso Sobre es. todo guerreras, guerreros hay menos, pero bueno, hay Guerreras guerreras. de la luz, sí, sí, sí. Pues nada, os mando el contacto de Ana Eso, para que estemos en contacto y a ver si podemos coincidir algún día en Valencia, en Oh, Torrente. sería genial. ojalá. Bueno, muchísimas gracias Bien, a todas, ¿eh? a Muchas ti un Chao, placer. gracias. 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 La Chao, grabación. chao. Ahora.